Este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados. Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Otto. Yo soy Alexa Marentes y esto es A las buenas o a las malas. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones. Entonces, lo primero que quiero como explicar en esta conversación es cómo desde pequeñitos en el colegio nos están enseñando acerca de las emociones, ¿no? Y como la extensión de todo lo que nos enseñan es, ay, esta es una carita feliz, esta es una carita triste, es una carita bravita. Y yo, por ejemplo, estaba esta mañana con mi hija porque como estamos enseñando desde la casa, habían un poco de caritas. Y esas son las emociones que mi hija está aprendiendo. ¿Y qué cosas hay en el salón que harían a una niña feliz? ¿Qué cosas hay en el salón que harían a una niña triste? Y me parece supremamente interesante porque en este podcast lo que vamos a hacer es, vamos a hablar acerca de las emociones, cómo los seres humanos procesamos emociones, por qué pensamos que las emociones negativas a veces no son buenas, ¿no? Y realmente es entender cómo los pensamientos son los que generan las emociones y esas emociones hacen que tomemos acciones que generan resultados. Y es como un tema que me ha cambiado a mí la vida. Entonces, en este podcast vamos a hablar acerca de eso y estamos aquí con Alexandra. Alexa. Bueno, como decías tú, el tema de hoy es por qué la felicidad no puede existir sin la tristeza. Y es que nos han dicho que la tristeza siempre es mala, pero tenemos que entender que es uno de los estados naturales del ser humano. Pero Jenny, ¿cuál es la manifestación de la tristeza o la que generalmente utilizamos? La clásica, sí. La clásica son las lágrimas. Y las lágrimas desde niños nos ha servido para comunicarnos. Entonces, cuando teníamos hambre, cuando teníamos sucio en pañal, cuando queríamos dormir, entonces utilizábamos el llanto o las lágrimas para comunicarnos. Luego, al crecer, nos empiezan a cohibir el hacerlo porque se considera malo. Y es que el cuerpo humano necesita de las lágrimas, o sea, necesita eliminar impurezas a través de las lágrimas, así como lo hace con la orina o el sudor. Las lágrimas evitan que nuestros ojos se resequen y además tienen un efecto calmante y antidepresivo, ¿sabías? Que nos ayudan a calmarnos en situaciones de tristeza generalmente, ¿no? Que es cuando las utilizamos. Entonces, dale. Dime, dale tú. Fíjate que yo nunca lo había visto así, o sea, y tienes toda la razón. Y tiene sentido porque yo tengo 3 niñas, ¿no? Para las personas que no nos conocen. Yo tengo 3 niñas, mis niñas todavía están pequeñas y las emociones son supremamente increíbles y uno aprende mucho cuando está en contacto diariamente con los niños, porque los niños no tienen filtros. O sea, uno de adulto aprende a tener millones de filtros y aprende uno como casi a actuar para poder comportarse como la sociedad quiere que uno se comporte, ¿no? No para juzgar, sino normalmente nosotros los seres humanos tendemos a ser así porque hay otra cosa que pasa dentro de la misma humanidad y es que queremos tener la capacidad de pertenecer a una comunidad. Y hablaremos de eso más adelante, pero la idea es que cuando uno es niño, uno no le importa pertenecer a una comunidad ni nada, o sea, uno tiene necesidades y como tú estabas diciendo, un bebé si tiene el pañal sucio llora, porque su forma se expresa. Total. Y uno llora y tiene la capacidad, o sea, si uno llora, tiene la capacidad de procesar esa emoción y sacarla. Y por eso los niños lloran tanto. Pero si uno de adulto empieza a ver eso como negativo. Y no solo Claro. lo de niños, sino que uno de papá también está diciendo a los niños todo el tiempo, ay, no llore, deje de llorar. ¿Por qué siente emociones negativas? Como si no fuera una cosa humana, ¿no? Y este episodio
Este episodio es, o sea, lo que queremos hablar en este episodio es que la capacidad de los seres humanos para sentir emociones tanto positivas como negativas es lo que nos hace humanos. Así es. Y mira que en cuanto al llanto, como nos han cohibido tanto, creo que eso se ve más que todo en los hombres, que les dicen desde pequeños que las únicas que lloran somos nosotras las mujeres. Así que ellos Claro, empiezan a cohibirse desde muy niños el expresar sus sentimientos, porque hacerlo en público o hacerlo simplemente puede significar debilidad. Y los hombres, pues, ¿cómo van a reflejar eso? ¿Cómo van a reflejar que son débiles? claro, Si no, si ellos son ellos son el fuertes, alfa ¿no? macho dominante y son los que tienen que proteger, ¿qué tal un hombre ahí chillando? Total, Exacto. desde niños, yo no tengo niños. Bien interesante porque la verdad no sé cómo me comportaría con niños, pero me parece bien, y bueno, tú también tienes una niña, ¿no? Y con las niñas, cuando yo estaba pequeña, iba creciendo pues sí era mucho más natural que yo pudiera llorar. Claro que también tuve ciertos puntos en que se me cohibía que llorara y está bien porque uno también, mientras uno crece, tiene que aprender a cómo procesar esas emociones y no todo el tiempo que está triste, digamos, llorar o soltarse el llanto, ¿no? Y eso es algo bien interesante. O sea, aquí yo creo que el punto no es juzgar o no, o sea, qué vieja tan chillona o qué tipo tan chichón, ¿no? O esa vieja llora por todo. Yo cuando pequeñita lloraba casi, yo no lloraba por nada. Y ahora que crecí, o sea, ya que estoy más vieja, lloro por muchas cosas. Y no me siento mal, porque yo entiendo que tengo que procesar esas emociones. Pero sí me parece súper interesante que yo, por ejemplo, escojo en frente de quién lloro. Yo tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque también tengo, o sea, tengo filtros y he aprendido a tener filtros. Cuando uno tiene, digamos, conversaciones, yo manejo un equipo, por decir, Uh-huh. de hombres y mujeres. Y cuando viene gente y me llora y procesa sus emociones enfrente de mí, digamos que en este punto yo, que llevo manejando el equipo por años, ya entiendo que es, incluso los adultos tenemos que procesar emociones, pero sí hay como en el trabajo como ese prejuicio de que la persona llora en el trabajo y es algo negativo. Todavía es algo negativo. La verdad, yo no me controlo para llorar. O sea, yo soy bien llorona. Eh, a mí me conmueven muchas cosas y como que tengo mucha empatía por situaciones de desigualdad, de sí, cosas que tocan mi corazón eh, de una manera sí, que me conmueve hasta las lágrimas. Y yo, pues a mí creo que no me importa llorar enfrente del que sea, sí, porque soy muy, sí, como muy emocional en esa parte. Sé que uno debe controlarse en ciertas situaciones como la tuya y saber que la tristeza, aunque es una emoción que debemos verla como normal, sí debemos tener en cuenta ciertos límites. Cuando esa tristeza se vuelve demasiado constante, las personas empiezan a aislar y empiezan a tener pensamientos de desesperanza o de minusvalía. Esto ya es un caso de depresión que hay que revisarlo. Entonces, como que estar sumido en la tristeza demasiado tiempo, esto ya no es sano para la persona. Todos los extremos son malos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. No es que uno va a estar siempre triste porque como no es malo, entonces siempre hay ciertos límites, ¿no? Para ese tipo de emociones. Y tú tienes toda la razón. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido ya, ya de vieja, reflexionando con las cosas que he vivido, obviamente, es que la vida es siempre 50-50, ¿no? Uh -huh. Y entre más aprendo de eso, más como que al principio la gente cuando escucha que la vida es 50-50 y uno tiene la capacidad de estar 50% feliz, 50% triste y así con todas las emociones. O sea, no solamente tristeza y felicidad, porque
Como hablamos en el principio, hay una cantidad de emociones que tenemos la capacidad de sentir y para cada emoción hay un opuesto, ¿no? Pero la vida ha sido creada perfectamente. Los seres humanos hemos sido diseñados perfectamente. Y la capacidad que tenemos de sentir emociones, tanto positivas como negativas, también ha sido creada perfectamente. Y yo creo que la vida es una escuela. Y esa es otra cosa que hace que las personas, o sea, y eso me incluye a mí, que hace que las personas pensemos, no, que estar tristes como, o tener emociones negativas es algo malo. Entonces empezamos a intentar hacer lo posible para evitar esas emociones. Y eso genera problemas de ahí en adelante. Esa es una cosa de la que vamos a hablar en el próximo episodio. Pero la idea aquí es, imagínate, o sea, si uno se sintiera feliz, feliz, feliz todo el tiempo, ¿sí? Si uno no tuviera obstáculos en esta vida. Sería muy aburrido. No, solamente aburrido, pero sí, qué mamera vivir. Todo es felicidad. ¿Qué tal ahorita cuando tenemos la pandemia y la gente muriéndose, pues, por miles, no alrededor de uno, y uno no sintiera nada? Como que la Sí, humanidad sería. perdería la razón de ser, la razón de ser. Entonces, si hay algo que yo quisiera que las personas que nos escuchan en este momento, lo que yo quisiera compartir con ellos o lo que quiero que se lleven de esta conversación es sentirse feliz y sentirse triste, ambas emociones. Y todas las emociones tienen su opuesto. Y está bien sentir esa emoción. No solo está bien, tiene un propósito enorme. Porque la otra cosa que pasa con las emociones negativas es que esas emociones negativas le dan a uno como un GPS en la vida, ¿no? Como que uno se siente mal por cierta situación por la que está pasando. Vamos a descubrir más adelante cómo realmente los pensamientos que uno tiene acerca de la situación es lo que genera la emoción. Pero empezando, cuando uno tiene una situación que hace que genere una emoción negativa, uno como que de una vez empieza a leer eso como, aquí hay algo mal conmigo. O sea, yo estoy mal porque me estoy sintiendo mal. Yo no debería estarme sintiendo mal. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Claro, uno tiende a como, como a minimizar lo que siente, ¿no? Eh, y es que nosotros necesitamos como lograr ese equilibrio en la vida del 50% felicidad, 50% tristeza, o a equilibrar esas emociones que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Si solo quisiéramos estar felices, como tú decías, es muy aburrido. Eh, o si todo fuera tristeza en nuestra vida, también caeríamos en una depresión, en una ansiedad, en cuadros clínicos que no deberían sucedernos a nosotros. Eh, porque la felicidad, bueno, también hablaremos de eso más adelante. Hay personas que dicen que no son felices, pero pueden encontrar esa felicidad en poder ver que su familia es sana, poder ver que no todo es tristeza, sino que podemos encontrar felicidad en otro tipo de cosas. La felicidad es bien interesante porque esta es otra de las cosas que yo he aprendido acerca de la felicidad. Ya que mucha gente tiene la concepción de que uno puede comprar la felicidad, ¿no? Uh-huh. Y también para los que nos están oyendo y de pronto no nos conocen, yo vivo en Estados Unidos hace 11 años y la exposición que tengo a la pobreza y a la riqueza me ha abierto muchísimo los ojos a los dos espectros como de la humanidad, ¿no? Y cuando yo llegué a Estados Unidos, totalmente quebrada, sin un peso, yo era supremamente feliz, o me sentía supremamente feliz, ¿sí? Porque cuando no tenía un peso y estaba quebrada, llegué acá a Estados Unidos sin nada, sin nada, sin nada. Me sentía supremamente feliz, pero eso no quiere decir que no tenía momentos de tristeza. Pero lo que yo recuerdo de hace 11 años cuando llegué es felicidad. O sea, total, siempre yo encontraba como esas cosas pequeñas y así tuviera obstáculos, como que el estado en el que me describiría sería felicidad. y a los años que han pasado y con ciertos obstáculos por los que he tenido que pasar acá en Estados Unidos, han habido momentos en que yo he tenido todo, o sea, Alexa, todo lo que yo me podía soñar, ¿no? Una Sí. familia perfecta, un marido perfecto, casa, carro, beca, plata, y me he sentido miserable. Y esto
de verdad, ese contraste de no tener nada y ser completamente feliz, o de tenerlo todo y ser completamente miserable, me abrió los ojos a decir, o sea, fue madre, yo ni siquiera entiendo por qué me siento como me siento, pero lo tengo todo y por qué me siento miserable. Entonces, vamos a evaluar ciertas cosas de la felicidad, vamos a evaluar ciertas cosas de la tristeza, pero sí hay muchas preconcepciones acerca de, número uno, deberíamos estar felices todo el tiempo. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando ahorita se siente mal porque se siente triste. La pandemia, o sea, definitivamente es una situación que muchos seres humanos no hemos vivido, sobre todo en nuestra generación, ¿no? Porque hemos tenido como muchos años de prosperidad en nuestros países. Como que uno, por ejemplo, cierra la puerta y se puede ir a dormir tranquilo, tiene comida, tiene como las necesidades básicas. La mayoría de nosotros tenemos eso. ¿Sí? Como que tenemos lo básico para poder ser felices. Y mira cómo la pandemia llega y uno empieza a sentirse como mal por la situación. Y mucha gente empieza a sentirse como que algo está mal con ellos por sentirse mal por la situación. O sea, tras de que tienen la emoción de la tristeza o de la depresión o de la desesperación, la resistencia que tienen las personas, ¿sí? Muchas veces incluyéndome a mí misma, la resistencia que nosotros como seres humanos generamos a esa emoción negativa hace que nos sintamos peor. O sea, es como la situación está en la inmunda, me siento como un rabo, ¿no? Y tras del hecho, la resistencia que yo pongo en mi cuerpo para no sentir la tristeza, triplica que me sienta mal. Claro. Bloqueando todas esas emociones y haciendo que el cuerpo sufra en últimas, ¿no? Porque si nos diéramos tiempo de sentir lo que realmente sentimos, de poder expresarlo por medio de las lágrimas o por medio de hablarlo, simplemente decir estoy triste, me siento mal. Procesarlo, ¿no? Cada quien Exacto. lo procesa diferentemente. Si pudiéramos hacer eso, entonces nos liberaríamos de mucho peso emocional que cargamos. Claro. Y seríamos un poquito más felices. Podríamos Total. diferenciar los estados de ánimo, entonces diferenciaríamos de la tristeza y el estado de la felicidad, ¿no? Y podríamos decir, bueno, necesité sentirme triste, de sacar esa tristeza para poder darle paso a sentirme un poco más tranquila, un poquito más cómoda conmigo o con la situación. Con la situación. Ajá. Mira que hoy preciso yo tuve una situación bien interesante con una de las personas con las que trabajo y me dijo algo que le está pasando, o sea, una situación complicada y yo me sentí triste por lo que esta persona está pasando. E inmediatamente, y digamos a esta altura de la vida, como que tengo la capacidad de ver un poquito mi pensamiento desde fuera de mí, porque es una práctica que he empezado a hacer, ¿no? De ver mi propio pensamiento por fuera de mí. Y me di inmediatamente cuenta de cómo mi cerebro, te estás sintiendo triste, imagínate. No te sientas triste. ¿Por qué te estás sintiendo triste? Está mal, algo está mal. ¿Sí? Y después me toca hablarme a mí misma y decir, ¿por qué? ¿Por qué está mal? O sea, sentirme triste porque una persona está pasando por una situación difícil es normal. Y cuando yo entiendo eso, puedo procesar la emoción y puedo ayudarle a la otra persona. Pero cuando yo me siento miserable porque la otra persona me dice que es miserable y las dos personas estamos resistiendo que somos miserables, todos estamos miserables. Claro. Y volvemos a esa preconcepción. Exacto. Es un ejercicio que debemos hacer muchos. Yo sé que muchos de los que están escuchando tienen esa resistencia, ¿no? A sentir. Dejen el permiso de sentir, de decir estoy triste, está bien, pero no me voy a quedar en esa tristeza. O sea, esta tristeza me va a ayudar a sentirme mejor, sacar todas esas emociones me va a llevar a descargarme y a sentirme mejor. No pasa nada, no está mal. Y yo creo que es algo que debemos también, educar a nuestros hijos desde ya. Yo también me pongo a pensar en lo que le digo ahora a mi hija y cómo se lo digo, ¿sí? Entonces yo le digo, no llores, me pasa igual. Y después me pongo a pensar y digo, ya, llora, mi amor, llora, desahógate. O sea, y la dejo que llore un rato y ya se seca las lágrimas y se va a jugar. Total. Entonces,
en lugar de decirle no llores y que ella siga llorando y siga reforzando ahí el llorar, el llorar, el llorar. Claro, no llores porque sientes eso. No llores más. Ajá. ¿Ah? De reforzarle que es malo llorar. Claro. De hacerla Entonces yo creo sentir que, mal porque tiene emociones. exactamente. Es que Yo creo que todos la estamos en idea ese ciclo. Todos estamos en ese ciclo desde pequeñitos. En el colegio nos enseñan eso. En casa enseñamos exactamente. eso. Yo creo que un ejercicio que podríamos hacer nosotros también y dejarle a las personas que nos están escuchando que quieren como empezar a liberarse de muchos sentimientos es eso, ¿no? El permitirse sentir, el ser un poquito conscientes de lo que estamos sintiendo, qué está sintiendo mi cuerpo, por qué está pasando esto, ¿sí? Para que le ayudemos también al cuerpo a descargarse un poco, a la mente a descargarse un poco de ese tipo de emociones. Podríamos dejarle ese ejercicio a todas las personas que nos están escuchando y hacerles la invitación, ¿no? Para el siguiente episodio de a las buenas o a las malas, que es la forma en cómo aprendemos en esta vida, ¿no? La vida Total. es una Bueno, escuela la vida es una escuela perfecta. Si no le enseña a uno las buenas, le enseña a uno las, a las malas. pero nos enseña. Ajá. Bueno, sí, entonces en el próximo episodio vamos a hablar de por qué resistir las emociones negativas genera miles de problemas y cómo, teniendo un mejor entendimiento de nosotros mismos y aprender cómo a ponerle un tag a esa emoción, ¿no? Como decir, a identificar, es a lo que me refiero. O sea, uno le pone un tag y dice, bueno, eso que estoy sintiendo ahorita mismo es como tristeza. Esto que estoy sintiendo ahorita misma es como ansiedad. Aprender a identificar esas emociones en el cuerpo es una Es un habilidad que alivio. uno tiene que, sí, es un alivio y es una habilidad que uno tiene que desarrollar como ser humano y ayudarle a los hijos de uno a que lo desarrollen, porque o si no, no entiende uno su propia humanidad y empieza uno a tener todos estos problemas. Entonces, si usted quiere escuchar todos los problemas que le pasan a los seres humanos cuando no tiene la capacidad de procesar, de identificar y de como liberar esas emociones, estén pendientes porque en el episodio siguiente, en el episodio de la semana que viene, vamos a hablar acerca de cómo procesar esas emociones para que no generemos todos los problemas que nos están generando en nuestros hijos. Así es. Así que nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de A las buenas o a las malas. Buenas noches.